Un hotel de lujo abandonado en el medio de la montaña. ¿Qué pasó con este hotel? ¿Por qué quedó abandonado? En este capítulo te vamos a mostrar absolutamente todo. Además, en este capítulo vamos a recorrer una terma en funcionamiento y también te vamos a mostrar un poco del camping donde estamos parando. Bueno, pusimos un poco de carne que vamos a comer hoy. Un dato importante, acá en Malargüe no se consigue carbón, así que hay que usar leña. Nos dijeron que en Malargüe llovía 5 días al año. Me parece que vinimos uno de esos 5 días porque el cielo se puso horrible. Y recién estuvo relampagueando de una manera que no se dan una idea. Contame, G, ¿qué estás haciendo por acá? Estoy haciendo la ensalada. Son las 20:30 y todavía acá en Malargüe es de día. Estamos armando un asado. Yo estoy cortando el tomate para la ensalada. Bueno, yo solo vengo a buscar el chori. Mira, G, como te gusta a vos. A ver. Bien cocido. Excelente. Ahí está. Esto es bien cocido como vos. Excelente, a mí me encanta. Muchos van a criticarme seguramente en los comentarios, pero a mí demás. me gusta así. Para mí sé que no se come así, pero bueno. Yo vine a buscar los choris. Pasame el plato. Excelente. ¿Vamos a probar un pedacito? Sí. Son casi las 9 de la noche. Y es de día. Y es de día. ¿Cómo está? Espectacular. Les vamos a mostrar un poco del camping. Llevamos estas botellas porque tiene un lugar donde podés ponerlas. Nos estamos quedando en el camping municipal de Malargüe. La verdad que es un camping re lindo, está súper cuidado, pasa gente continuamente limpiándolo. Tiene las parcelas bastante amplias. Tiene un sector para descargar las aguas grises y negras. De todos los campings que hemos ido, la verdad que es el primero que vemos que tiene esta facilidad de que los motorhome o las casas rodantes con el inodoro portátil pueda descargarse y bueno, es mucho más práctico teniéndolo acá. Este es el sector de juegos, tienen un montón de juegos que están buenísimos y súper cuidados. En este sector tenés para hacer un fogón, sentarte alrededor y a la noche se prenden las luces y la verdad que es un lugar hermoso. Y finalmente oscureció en Malargüe y nos íbamos a dormir para el día siguiente arrancar con la aventura. Estamos preparándonos para ir al soñado, así que acompáñenos en este nuevo capítulo de Viajando Sillero. Vamos a recorrer un poco de la ruta 220, pegados al cauce del río Atuel. Nos dijeron que hay que estar bien preparados para todo lo que puede suceder, ya que llegar al soñado es una aventura en sí mismo y requiere cierta planificación. Son aproximadamente 100 kilómetros desde Malargüe, pero más de la mitad de ripio suelto, con piedras grandes y tramos inundados por el deshielo de la montaña, así que hay que ir despacio y con mucho cuidado. Algo muy importante, no hay ningún tipo de servicio en todo el trayecto, ni puestos de comida, ni señal de celular, ni estaciones de servicio. Absolutamente nada. Y eso es parte de la aventura. Después de 45 kilómetros de ripio llegamos a la laguna El Soñado. Decidimos frenar acá para poder comer unos sanguchitos. En la mitad del recorrido, aproximadamente, hay una laguna. Nosotros paramos a comer unos sanguchitos que nos trajimos, a relajarnos un poco para poder seguir. Nos sentamos atrás de la camioneta porque hay mucho viento. Acá en Malargüe, después del mediodía, el viento comienza a aparecer y es bastante fuerte. Así que vamos a aprovechar, vamos a descansar un poquitito y a seguir al soñado. La laguna está rodeada de juncos y tiene un color azul profundo.
Está lleno de cabritos y caballos pastoreando los prados. El silencio en la laguna del Soñado es absoluto. Solo es interrumpido por el viento y el sonido de los pájaros. Ojo si caminan por el borde porque es muy pantanoso. Todo el suelo es turba húmeda que es alimentada por el arroyito que baja de los cerros. Esta laguna es ideal para estirar las piernas, mirar a algunos patos silvestres, hasta que llegamos al Hotel El Soñado. Después de pasar la laguna, el camino se abrió en un valle más amplio. En días despejados se puede ver la silueta nevada del volcán Oberó. Ese volcán está inactivo y es la fuente de las aguas termales que le dan fama al Hotel Soñado. También pasamos junto a cascadas y vertientes naturales que caen de las montañas. El origen mismo del río Atuel está en esta zona alta, alimentado por nieve y deshielo. El clima puede ser muy hostil. De día hace mucho sol en el lugar, así que es súper importante venir con protector solar y gorra. Al atardecer, aún en verano, puede hacer frío, así que recomendamos traer un abrigo. Faltan solo 2 minutos para llegar al Soñado. Faltan solo 2 minutos para llegar. Ya se ve allá el Hotel El Soñado. Y la verdad que el camino es hermoso porque vinimos todo costeando el río Atuel y no hay absolutamente nada. O sea que se ven animalitos, caballos salvajes. Se ve un poco de todo. La verdad que está muy lindo. Mucho Hermoso. pato, mucho pájaro. Hermoso. Y el color del río Atuel es un color celeste, pero espectacular. Detrás mío tengo el Hotel El Soñado. En este lugar rodeado de montañas, cuesta creer que acá se alojaron celebridades y gente de la alta sociedad. Bueno, estamos recorriendo un poquito del hotel, lo que era el hotel, mejor dicho. Hoy todo abandonado. Mirá allí el hogar que tenían. Porque acá en invierno, no en invierno, en verano mismo, lo que bajaban las temperaturas. Impresionante. Y mirá la vista lo que es. No, es precioso. Impresionante. Quien se hospedó acá en esa época, la verdad que disfrutó del lugar de una manera impresionante. Porque mirá la vista del río Atuel, es
algo, la verdad. Ah, tenías vista para todos lados. Mirá, allá hay alguien pescando. Muy a lo lejos. Allá se ve la camioneta nuestra. Y acá tenían un balcón, que obviamente hay partes que se fueron derrumbando, pero mirá, si estabas en el balcón, la vista que impresionante. Mirá, acá parece como que había una escalera. Ah, mirá las habitaciones. Vengo con cuidado porque esto no sé cómo está. Mirá la escalera. Impresionante. Mirá la escalera. ¿Vamos a subir? Está muy vandalizado, una Sí, pena. muy vandalizado. Realmente. Que la gente escriba tanto en las paredes, porque es algo, un recuerdo súper lindo Con cuidado. de este hotel. Mirá, acá se cayó el techo. Mirá, ya no hay más techo acá. Acá ya no quedó nada. Que sería un Ahí nomás, salón, una... Hay nomás que no sabes cómo está la construcción acá. Mirá, no quedó nada. Todo el techo de la misma nieve debe ser que se cayó acá, Me ¿no? gustaría saber qué era esto. Y no lo podemos saber. No se reconoce nada acá. Ninguna habitación. Miren, todo el techo caído. Es impresionante esto. Bueno, acá hay habitaciones, así que posiblemente esto hayan sido habitaciones, como el segundo piso, el tercer Ni yo calculo piso que debían ser del habitaciones hotel. y las mejores, porque mirá la vista de lo que Sí. son desde acá. Sí, sí. Las ventanas que había. Un dato que nos llama la atención es el grosor de las paredes. Muy finito, ¿no? No sé, no soy experto en construcción, pero bastante Acá son finitas. un poco más. Para tener que resistir temporales. O sea, se notan bastante finitas. Vamos a las habitaciones a ver, ¿no? Sí. Acá ya se nota el fresco, te digo, porque circula el aire. ¿Qué hay acá? ¿Una agenda? Como que no lo voy a tocar. Puedes dejar tu firma, será. Qué raro esto, ¿eh? Sí. A mí me da mucha curiosidad saber qué dice. Y bueno, a ver qué es. Sí, lo firman. Ah, mira, La gente le deja su mira, recuerdo, su mensaje. mira vos. Quieren haber empezado esta tradición, ¿no? No sé. 15 del 1 del 2026, 2025, 2026. Hola, soy Lucas, qué bien que hicieron la película del hotel, hermoso lugar. Mira, el 2026. 26. Esto es esto Hola, de este hoy año. estuvimos acá, es un lugar muy atractivo por su historia. Somos de Talca, Chile. Brasil. Mira que bueno, vamos a filmar. Bueno, parece que es del 26. Vamos a filmar. Esto debían ser las habitaciones, por la forma yo calculo que eran todas las habitaciones. Este es el pasillo. Se ve que esto era el baño y ahí están las habitaciones. Fíjate que se ve que la gente acá viene y se queda a dormir y hacen fuego, porque hay adentro de las mismas habitaciones todo indicio de fogatas. Bueno, súper sucio acá. Mirá, ¿Qué? tenía subsuelo. Mirá, ¿qué sería esto, no? Ay, no sé. ¿Y acá qué sería esto? Mirá, hay otra parte de otra construcción. Mirá, lavaderos. Ah, donde lavan las cosas acá. Pachas para lavar. Del hotel hacia las piletas hay un tramo. Por lo así menos que 100 metros, más o menos. sí, estamos yendo a conocerlas. Una de las preguntas es, ¿la gente venía en bata del hotel? Claro, ¿cómo venís? Porque es un tramo bastante largo y hace frío. Así que no sé, la verdad, cómo es. Están a la intemperie. Estamos conociendo una de las piletas de las aguas termales del Hotel El Sosneado. El olor que hay es impresionante, no es rico y el agua es fría. Acá el agua sale caliente.
Acá el agua es calentita. Cuando tocas en la pileta es un poquito más fría. Sí, está templada, no es caliente ni tampoco fría, pero realmente no nos animamos a meternos. Tiene un olor muy particular, como a podrido, no es que te dan ganas de meterte. Acá alrededor hay todos bancos, se ve que bueno, después de tirarte en la pileta, la gente relajaba acá, en estos banquitos. Esta es otra de las piletas, más chiquitas. Tiene otro color y se ve el fondo. Este agua está re calentita, pero tiene un olor impresionante. ¿Y? Está calentita. ¿Está calentita? Está muy linda. Aparte se siente el contraste con el frío que hace afuera. No hace frío, pero el viento es bastante frío. El sol lo compensa realmente el día de hoy, pero supongo que en invierno. Pero no podés estar mucho tiempo por el olor. No, es terrible el olor, no se puede estar. Muy fuerte. Para meterte tenés que bancártelo. Esta es la terma más grande del complejo. Al ser la más grande también es la más fría. El agua viene de las vertientes del volcán, todo por estos canales. Como va cayendo el agua hacia ese hueco que va hacia la pileta más grande. Mirá el color. Esta es una de las aguas más calientes. Ah, sí. Es re calentita el agua. Desde este lugar se pueden observar bien las tres termas. Está esta, la de allá, y la grande, que está cubierta de paredes de piedra. Voy a probar este agua. Probé la pileta grande, la chica, y ahora me falta esta, que es la más calentita. Tuve un accidente. Metí todo el pie adentro de una de agua en donde no parecía que había agua, pero había agua. Así que tengo toda la zapatilla mojada con olor a huevo podrido, que no sé cómo se va a ir realmente. Bueno, vamos a probarla. Te cuento, el agua no está caliente, o sea, está a una temperatura templada y da mucha impresión porque no sabes qué hay abajo. Así que yo puse un piecito ahí al principio. En realidad, para sentir lo saludable de este agua habría que sumergirse. No lo voy a hacer. Esta historia comienza en 1930. Mendoza soñaba con traer turismo de alta gama. El Hotel Soñado fue construido en tiempo récord. En apenas 10 meses la obra estuvo terminada. Para su construcción utilizaron piedra local labrada a mano y hormigón armado. Toda una novedad para esa época. El hotel finalmente se inauguró en 1938 con bombos y platillos, con mucha campaña publicitaria, incluyendo miembros de la realeza europea. Imagínense esa escena. En este valle, a 200 kilómetros de la ciudad más cercana, llegaban invitados de élite a cortar la cinta roja e inaugurar este hotel. Detrás de este proyecto estuvo Fran Romero Dey, un hacendado mendocino que le regaló estas tierras a su esposa por su cumpleaños. Luego se asoció con inversores de Buenos Aires para levantar este complejo termal. La pregunta es, ¿por qué acá? Bueno, porque en esta zona brotan aguas termales que provienen del volcán Overo. Según dicen, tienen propiedades curativas. La idea era crear un hotel exclusivo donde los huéspedes pudieran bañarse en aguas termales.
Y así fue, este hotel contaba con aguas termales al aire libre. También tuberías para que las aguas termales vayan a los baños de las habitaciones y los huéspedes puedan disfrutar de un baño privado en su bañera de piedra. Este lugar contaba con su propia usina hidroeléctrica para generar electricidad en este rincón tan aislado. Las ruinas de la usina se pueden ver aún cerca de este hotel. En sus años dorados, entre 1938 y principios de los años 50, el Soñado fue símbolo de glamour en el medio de la montaña. Llegar acá, al igual que ahora, era todo un desafío. La estancia de los huéspedes era de 2 semanas o más después de tanto esfuerzo al llegar acá. El hotel tenía todas las comodidades: salas elegantes con chimenea, un comedor refinado que ofrecía platos exclusivos y destacados, como cordero, chivo y pato a la leche. También, como dijimos antes, ofrecía piletones de agua termales y, por supuesto, agua termales sulfurosas, ideal para relajarse. Se cuenta que entre los ilustres invitados que se alojaron acá estuvieron Aristóteles, Onassis y hasta el mismísimo Juan Domingo Perón antes de ser presidente. Sin embargo, la vida de este hotel fue breve. A pesar del encanto del lugar, mantener un hotel tan remoto era todo un desafío. Luego de que pasó el furor inicial, para 1953 la ocupación era muy baja. El personal del hotel prácticamente se habían convertido en cuidadores. A fines de 1953, el Hotel Termas El Soñado cerró sus puertas definitivamente. ¿Pero fue así de sencillo? Bueno, no. Hay varios mitos sobre eso. Oficialmente nunca se anunció una razón clara de por qué cerró, lo que dio pie a muchas especulaciones. Una teoría muy aceptada es que tras los cambios laborales impulsados por el gobierno de Perón, empleados del hotel exigían cobrar todo el año y no solo los meses que trabajaba el hotel. Estas demandas laborales en 1949 habrían vuelto inviable el negocio del hotel. Ante la oleada de juicios laborales, sus dueños prefirieron cerrar las puertas. Así, una noche apagaron las luces y el hotel quedó en pleno silencio. Otra de las teorías se piensa que es por un desastre natural. Se habla de un posible alud de nieve y barro que habría destruido parte de la estructura arrastrando techos y muros. De hecho, si uno se fija, hay paredes que están caídas del lado opuesto de la montaña, lo que indicaría que la avalancha golpeó el edificio desde la ladera. Claramente, el error a construir el edificio fue que nunca se fijaron que había un embudo muy claro en donde se genera nieve, en el cual luego desemboca una avalancha. Si lo ven allá, está súper claro. Si lo hubiesen construido 100 metros para allá, hubiese sido seguramente mejor en cuanto a cuidado de las avalanchas. Sea cual sean las teorías, el hotel luego de 15 años quedó totalmente abandonado. Sus dueños retiraron los objetos de valor. Ante un tiempo dejaron un cuidador, pero con el paso del tiempo quedó totalmente desprotegido. Los saqueos y el clima hicieron el resto. Hoy se ve así, todo destruido, todo vandalizado, no quedó absolutamente nada. Es una pena realmente que no se cuide este hotel, estas ruinas del hotel, porque vemos muchas paredes vandalizadas, mucha basura y realmente podría ser un lugar de paseo que la gente pueda disfrutarlo sin tener que toparse con estas cosas que no son lindas. La verdad que debería haber un control, debería de haber alguien que cuide porque viene muchísima gente, acampa muchísima gente, deja una suciedad tremenda y esto debería ser un museo porque es parte de la historia de Mendoza. Se dice que unas décadas más tarde, cuando el hotel ya estaba abandonado, un empresario porteño quiso comprar estas tierras para hacer una pista de esquí. Dicha oferta llegó a oídos de la viuda de Romero Dey, el fundador de este lugar, pero al parecer, por un entredicho personal, el empresario habría ofendido a su ama de llaves y la viuda le negó la entrada a este lugar, cancelando así la venta de las ruinas del Hotel Soñado.
Este inversor siguió buscando otras tierras y fue así que llegó a Las Leñas, en donde terminó fundando el famoso complejo de esquí. Así que, en otras palabras, si el destino hubiese querido, esto hubiera sido una pista de esquí. Es increíble pensar que en este lugar en algún momento hubo fiestas, risas y mucho glamour. Y ahora solo queda el viento. La historia de las termas El Soñado es corta, pero súper intensa. Nació en 1938 y murió en 1953. Un lugar así no le pueden faltar leyendas y mitos. Muchos pobladores de la zona dicen que de noche se ven cosas raras. ¡Ay, boludo! De vuelta. Eso va a quedar. Sí. Cuentan que por las noches en el hotel se escuchan ruidos raros. Esto es muy tenebroso. Pasos que resuenan en los pasillos vacíos. Puertas imaginarias que se cierran con el viento y no hay ninguna puerta. Estamos en el subsuelo y algunos hablan de presencias fantasmales. Esta parte es muy tenebrosa. Era una bolsa. Ay, me asusté. Ay, por Dios. Mira acá, por acá podemos salir, así que salgamos ya. ¿Serán solo leyendas? No sé, pero yo de noche acá no me pienso quedar. Aparte de leyendas fantasmas, existe una leyenda que está relacionada con Juan Domingo Perón. Vemos que Perón estuvo destinado a Mendoza como oficial del ejército a finales de 1930. Según un relato transmitido de los lugareños, agentes alemanes nazis habrían utilizado este hotel para reunirse en secreto con Juan Domingo Perón y financiarlo en sus años previos a su presidencia. Esta historia se ha mantenido como a un secreto a voces. La cuentan varios vaquianos de la zona. ¿Será verdad que hubo esos encuentros clandestinos en el Soñado? Aún así, es otra leyenda más que circula en el hotel. ¿Se imaginan a Perón cabalgando con una valija de dinero? ¿Será verdad? Déjennos su opinión en los comentarios. Y hablando de historias impresionantes, el Soñado también está ligado a la tragedia de los Andes. ¿Recuerdan el accidente de avión de los uruguayos en 1972? Un vuelo en avión que llevaba a un grupo de rugbyers que se estrelló en plena cordillera. Ese avión cayó solo a 10 kilómetros de acá. Durante 72 días, los sobrevivientes lucharon contra el frío y el hambre. Esta tragedia inspiró a muchas películas, como Viven y La Sociedad de la Nieve. Lo increíble es pensar que si los dos sobrevivientes caminaron en búsqueda de ayuda, Nando Parrado y Roberto Canessa, hubieran caminado hacia el este en vez de hacia el oeste, habrían llegado a este hotel abandonado. 1972, cuando ocurrió esta tragedia, el hotel ya llevaba 2 décadas abandonado. Lamentablemente, ellos fueron en dirección opuesta. Fueron hacia Chile. Quizás si hubieran ido para el otro lado, para el Soñado, se hubiera salvado más gente. Hoy este lugar es el punto de partida de una excursión que te llevan en 4x4 y a caballo o trekking a visitar los restos del avión de los uruguayos. Como nos habíamos quedado con ganas de meternos en una terma, íbamos a ir a una sin tan dolor. Para eso íbamos a agarrar la ruta 222. 괜찮다면
por conocer las termas. Bueno, vamos a cambiarnos y vamos a probar las piletas de las aguas termales. Acá está el cambiador. Ya estamos listos. Guardamos las cosas acá y vamos a probar. Son piletas que están individuales, que entran hasta 2 personas y no hay luz. O sea, tiene una cortinita nada más. Y estamos probando la de 38 grados. Yo puse hasta acá y estoy más o menos adaptando mi cuerpo. Vamos a probar y me voy metiendo a poco. El agua está muy caliente, 38 grados. No, que te acostumbras. Bueno, bien. Son aguas curativas. Tienen un montón de minerales, según nos decía la chica que nos recibió muy amablemente. Tiene un montón de minerales y te relajan un montón. 12 minutos como máximo que podemos estar en cada pileta. Comenzamos por la de 39 grados, pero yo no creo que lleguemos a la de 42. 38 grados. ¿Esta 38 grados? Sí, 38 grados. Bueno, la de 42 no vamos a llegar. No. Es muy caliente. Igual yo te digo que no sé si llevo los 12 minutos. Bueno, ya pasaron los 12 minutos y ahora hay que estar 15 minutos reposando y los minerales quedan en el cuerpo. Quiero relajado. Y continúa viendo más videos de Malargüe en este enlace.